Fue muy grave lo que el gobierno del estado, a través de finanzas del gobierno, con el director de capital humano, hayan roto la bolsa de los trabajadores del gobierno del estado, perjudicándolo en sus aguinaldos. Eso es lo que venimos nosotros a pelear ahorita, ¿sí? Porque el gobierno del estado no tuvo el tacto humano, ¿sí?, hacia sus trabajadores, hacia las personas que día a día salen de sus casas a trabajar, ¿sí?, para el bienestar de toda la gente, que dan servicios a toda la ciudadanía, que les estén haciendo ese tipo de atropello, ¿no? De que le estén quitando lo que ya les corresponde, lo que ellos ya sacrificaron su tiempo para trabajando, que les quiten parte de esa gratificación que tiene derecho, que es el aguinaldo. ¿De cuánto porcentaje? Fue el 30% del porcentaje que nos quitaron de aguinaldo, y la verdad es exagerado. El gobierno pudiera haber hecho, ¿sí? La ley de impuesto dice que es del 3% al 32%, ¿sí? ¿Por qué no medió las cosas? ¿Por qué no dijo, sabes qué, este año se los voy a bajar al 15% y paulatinamente a lo mejor, ¿no? Pero conforme al aumento salarial también. Porque si bien es cierto que en enero del 2017 se hizo el aumento salarial al policía de 4.5%, no se refleja nada en esto, ¿sí? No se refleja, o sea, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese aumento salarial que nos correspondía? Se supone que si en el año pasado recibimos una cantidad de aguinaldo, ahora debía de haber sido más aguinaldo, ¿sí? Algo que le pueda servir a las familias mexicanas, algo que le pueda servir a la familia colimense, a sus hijos. Es como si les hubiera robado el regalo para sus hijos, ¿sí? ¿Qué lectura le dan a esta reducción, tomando en cuenta también las condiciones de seguridad en las que se encuentra? Pues la verdad, pues nosotros como policías, tanto activos como jubilados y pensionados, así como trabajadores del gobierno del estado, la verdad sí nos afectó. Y nosotros más aún, ¿por qué? Porque exponemos nuestras vidas a diario, ¿sí? A diario exponemos nuestras vidas saliendo a las calles, con lo poquito que tenemos de gente, ¿sí? Y en las condiciones en las que nosotros prestamos nuestros servicios, que no es al 100%, yo creo que ni siquiera llega al 40% de bienestar para el policía, así sale a las calles a trabajar, ¿sí? Así sale a las calles a trabajar exponiendo sus vidas para el bienestar social, para el bienestar de la ciudadana colimense, ¿sí? Entonces, eso es grave. ¿Cuántos policías son los afectados? No, pues son todos. ¿Pero cuántos es el número? Aproximadamente. Como 1,500 policías activos. Ahora, incluyamos a los jubilados y pensionados, pues son muchos policías. ¿Cuándo esperan una respuesta ya sobre este asunto, sobre este tema? Se supone que hoy me tenía que recibir el director de capital humano. El día 11 vine a una reunión, me pasé con la secretaria y solicité hablar con él personalmente. Entonces me programó que ahí me iba a atender hoy a la 1 de la tarde, ¿ya? Entonces ahorita voy a pasar a la sala, ahí donde está en la sala B, donde está la oficina del director, para ver qué respuesta me da a estas necesidades, a esta exigencia que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Todos los policías del estado. En caso de que haya una respuesta negativa a lo que están pidiendo, ¿qué otras acciones tienen contemplado? No, pues seguirnos manifestando, porque no es posible que nos estén grabando tanto con exageración nuestro aguinaldo. No es posible eso, es un robo, ¿sí? Es un robo, como lo dije, debiendo haber mediado las cosas y no generar este problema. A lo mejor el director de capital humano o el secretario de finanzas, ¿sí?, haya tenido la buena intención, ¿sí?, de hacerle un favor al gobierno del estado, ahorrándole más de 50 millones de pesos, pero eso es contraproducente para nosotros, ¿sí?, porque de nosotros está tomando ese recurso. ¿De queriendo ¿Perdón? ¿De cuánto es la disminución? Es del 30% de todo lo que es el aguinaldo. ¿Positivo irían al paro laboral? Posiblemente vamos a ir a paro laboral si no llega esto a un arreglo así, que digamos que nos apoyen, pues, ¿sí? Queremos que nos devuelvan una parte de ese aguinaldo. ¿Qué porcentaje se conformaría? Pues la verdad debería de ser que nos hubieran quitado el 15%. O a lo mejor, mire, porque la ley de impuesto dice que a partir de 30 días de salario es libre de impuesto. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué no dejaron a 30 días de salario de aguinaldo y nos hubiera dado los 30 días de aguinaldo? Y si hubieran esperado en 15 de enero, darnos el resto, los 15 días restantes. Sí están de acuerdo en la retención entonces, pero sí, no en la cantidad. Sí, pero no en la cantidad. Okay. En la cantidad. Porque esto es alevoso, pues. Sí, es una alevosía. Años anteriores, ¿de cuánto había sido la reducción? En años anteriores, a partir del 2016, fue cuando se aprobó la nueva ley de impuestos. ¿Sí? Y esa nueva ley de impuestos no lo hicieron aquí en Colima. También estuvieron de acuerdo los gobiernos. ¿Sí? Lo hizo el actual candidato del PRI. ¿Sí? ¿Sí? José Antonio Mejía de Curibreña. Ese es el que hizo esta nueva ley de impuestos. ¿Sí? Ahora, nos está jodiendo la vida a todos nosotros. No nada más aquí en Colima, se van a ver en toda la República Mexicana esa afectación. ¿Sí? Hay municipios del estado de Colima que les van a dar sus aguinaldos al 100% junto con su salario. ¿Cómo le van a hacer los municipios? Para que vean que sí hay gente que sí sabe manejar la política pública y económica. ¿Cuáles son esos municipios? Tecomán y Villa de Álvarez les van a entregar al 100% sus aguinaldos. Y son de 90 días. Y la policía estatal, que cubre todo lo que es el territorio estatal, que es Colima, les dan una miserable cantidad de 45 días de aguinaldo. Aparte de exponer sus vidas, aparte de perder sus vidas, ¿sí? En la vía pública. ¿Sí? ¿Cuál sería la fecha límite para tener una respuesta? Pues mira, el gobierno del estado tiene hasta el 20, legalmente hasta el 20 de diciembre, reponer ese dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la ley, ese es el tiempo que establece legalmente la ley. ¿Sí? Para mí esto es un recorte excesivo a nuestros aguinaldos por el ICR, en la que salieron perjudicados los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Colima. Fue una carga exagerada de un 30% de gravamen, que fueron más de una quincena, que afectó tanto a trabajadores activos, jubilados y pensionados. Pero aplicaron parejo tanto a los que en términos generales anuales perciben la cantidad de 100,000 pesos hasta 400,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno del estado, a través de Secretaría de Finanzas, perjudicaron con alevosía y ventaja al derecho de aguinaldo de los trabajadores, en donde en lugar de apoyarlos con un tacto humano, pensaron solamente en el beneficio del gobierno, tratando de llenar con gravámenes exagerados el vacío económico que sexenios anteriores han creado. ¿Sí? Si el gobierno haya querido ayudar a sus trabajadores, es haber dividido el concepto de aguinaldo en dos pagos. ¿Sí? Una en exhibición de 30 días y la otra parte en prestaciones sociales diferentes, como previsión social, con el fin de que no perjudicara a sus trabajadores. De por sí, el personal de la seguridad pública no se le ha homologado sus salarios de acuerdo al régimen del Fortasec, recursos provenientes del gobierno federal para homologación salarial para todos, sin discriminación alguna, pero hasta ahora no lo han cumplido. ¿Sí? El gobierno federal nos manda recursos para policías y en todo nos quieren afectar, en todo quieren robarnos el recurso que a nosotros nos pertenece. ¿Sí? El gobierno no hace para beneficiar al 100% a sus policías, pero sí hacen todo para perjudicarlos con gravámenes excesivos. Si me equivoco, que se le pregunte a los policías aquí presentes si el gobierno los ha beneficiado con la homologación salarial ordenada por el gobierno federal con recursos del fortalecimiento de la seguridad pública. Pregúntenle a los policías, aquí hay presentes policías. ¿Sí? Lo que nosotros peleamos y solicitamos al gobierno es que a los trabajadores que perciban 15 días de salario anuales queden exentos de gravámenes. Porque es muy grave que en estos tiempos modernos quieran seguirnos engañando y quieran seguir sometiendo a los trabajadores a sus arbitrios. ¿Sí? Es una burla, una falta de respeto hacia la persona humana. ¿Sí? Por lo que pedimos que se recalcule y nos sea devuelto una parte de nuestro aguinaldo, ya que el salario del policía es un salario que no alcanza, no está dentro del salario que deba ser gravado con impuestos. La policía solo percibe de 5 a 7 salarios mínimos diarios, a pesar de tener jornadas de más de 24 horas laborables. Es decir, en un solo turno hacen lo de 3 días de trabajo. ¿Sí? Los salarios mínimos diarios de un policía no alcanzan ni a la media de los 15 días de salarios mínimos libres de gravámenes. Por lo tanto, es injusto el impuesto retenido. El secretario de Finanzas y el director de Capital Humano
aplicó a libre criterio los impuestos, sin analizar las afectaciones que generaron al bolsillo de los trabajadores. Por simple analogía, aplicaron impuestos excesivamente altos a la máxima para quedar bien con el señor gobernador. Al presentarle datos de recaudación de impuestos con un ahorro de más de 50 millones de pesos, todo esto en perjuicio de los trabajadores, ¿sí? Sabemos que el gobernador tuvo la buena intención de entregar en tiempo y forma el aguinaldo a los trabajadores, pero estos señores, al secretario de Finanzas y junto con el director de Capital Humano, queriéndole engordar el caldo al señor gobernador, se la echaron a perder, ¿sí? Se la echaron a perder, ¿sí? Generando una molestia al por mayor a los trabajadores en estos actos lesivos que le propinaron a sus bolsillos, ahorrándole a Hacienda del gobierno los más de 50 millones de pesos, los cuales no se retribuyen nada al trabajador, ¿sí? Que buscaran otros medios, ¿sí? Otros medios económicos que nos repusieran ese dinero. Pueden ellos crear otros conceptos que no sean gravados con impuestos. Así, de esa manera, ellos nos pueden apoyar como policías. Y no nada más hablo por los policías del estado de Colima, por los estatales. Estoy hablando por los custodios, por la gente ministerial, por los policías municipales y por tránsito y vialidad. Y si es posible, también alzo mi voz a favor de los trabajadores al servicio del gobierno del estado, sindicalizado o no sindicalizado. ¿Por qué? Porque somos un grupo, somos ciudadanos, ¿sí? Debemos de apoyarnos en un bien común todos. Si cada uno quiere hacer su parte diferente o aparte, jamás se alcanza el objetivo que se busca. La unidad es el mejor camino para conseguir un bienestar social, no para nada más una familia, sino para todos los del estado de Colima, inclusive los de la República Mexicana, con políticas económicas más confiables y más justas para todos, ¿sí? Inclusive los trabajadores de empresas privadas tienen los mismos derechos en la ley de impuestos, en la ley de aguinaldos también, ¿sí? En las prestaciones de aguinaldos. Todos tenemos derecho. Desgraciadamente, en esta época en que vivimos y en esta era moderna que ya vivimos, mucha gente todavía desconoce sus derechos laborales, ¿sí? Desconocen a lo que tienen derecho como trabajadores. Es todo lo que tienen. Pero necesitamos despertarnos. Sí, estamos en pleno siglo XXI, donde ya no debemos permitir atropellos, no debemos permitir seguir durmiendo ese sueño de los justos, ¿sí? Debemos de despertar conciencias, debemos de apoyarnos todos. Quizá algunas personas, algunos ciudadanos dicen, pero los policías no hacen nada porque no hay policías que nos atiendan, ¿sí? No llegan las patrullas, ¿por qué? Porque no hay patrullas, ¿sí? Quizás puedan establecer números de emergencia, pero el número por sí solo no puede caminar y atender sus asuntos de nuestra sociedad, de nuestros conciudadanos, de las personas, ¿sí? No puede ir un número. Tiene que haber policías, tiene que haber capital humano, recursos humanos suficiente para que sea atendida, ¿sí? Las emergencias de los ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo con los ciudadanos en sus molestias. Yo soy policía activo, conozco el sistema. ¿Cuántos años tienes en la policía? 18 años voy a cumplir de policía. Soy cargo de policía tercero. Inclusive no nada más vengo así con las manos vacías aquí. Ustedes ya tendrán conocimiento que nosotros hicimos llegar al director de Capital Humano un documento en donde le estamos exigiendo que nos atienda nuestras demandas, que nos atienda pues esta queja, ¿sí? Y que busquen la manera de que nos puedan reponer algo del capital que hemos perdido. ¿Qué dice este papel? Este papel es del gobierno federal, Aguinaldo 2017, ¿sí? La emitieron ellos. Pero vamos a ver unos puntos muy importantes aquí. Sencillamente y llanamente nos vamos a ir, no vamos a ir tan lejos. ¿Qué dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo? Establece que el salario con el que se debe de pagar el aguinaldo es con el salario fijo que perciben los trabajadores por día laborados, ¿sí? O sea que los patrones no pueden decir, ¿sabes qué? Nada más te voy a dar
lo que tienes, alcanzas del salario o sobresueldo de aguinaldo, no, porque sería una miseria. Tiene que ser todos los conceptos. No pueden engañarnos con que no, tienes derecho de aguinaldo a eso, a esto, no. La ley lo establece que es todo, íntegro. Vamos a ir a otro apartado. Derecho irrenunciable. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y una prestación laboral independiente de las demás prestaciones legales o contractuales en favor de los trabajadores, sin que pueda el patrón alegar dificultades económicas de la empresa o la falta de utilidades para no pagarlos o reducir su importe. ¿Sí? O sea, eso es un atropello, es un robo, pues. Y este papel yo no lo hice, lo hizo el mismo gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El aguinaldo exento. De conformidad con el artículo 93, fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la gratificación de fin de año de aguinaldo no causa impuesto a los trabajadores hasta el equivalente a 3 días de salario mínimo, a 30 días de salario mínimo. Lo saben los señores, lo sabe el secretario de Finanzas, lo sabe el director de Capital Humano, ¿sí? Son contadores, son especialistas en economía. ¿Por qué no tomaron en cuenta esto? ¿Por qué? Porque con el afán de joder más al trabajador, con el afán de perjudicarlo más en su salario, lo hicieron. Y eso se reitera como alevosía y ventaja bajo conocimiento, ¿sí? Porque si ellos hubieran querido apoyarnos, hubieran dicho, ¿saben qué? Pues no hay que perjudicarlo tanto. Vamos a la media, ¿no? Al 15% de impuesto gravable. ¿Y saben cuánto nos bajaron? Nos bajaron lo que es una quincena de nuestro salario, de aguinaldo. ¿Sí? Y eso es gravísimo. Esto es lo que dice lo que emitió el gobierno federal a través de la Secretaría de Previsión Social. Ahora vamos a ver esto. El salario base, dice salario base para aguinaldos. El salario base para el pago de aguinaldo es aquel sueldo ordinario, el cual se puede denominar como tabulado, compactado, fijo, neto o base, sumado a las prestaciones, ¿sí? Que ordinarias, diarias, invariables tiene el trabajador. No pueden decirnos ahorita, ¿saben qué? Es que ustedes nomás tenían derecho a sueldo sobre sueldo en sus aguinaldos. Por tanto, les quedó bien poquito cuando les cobramos el impuesto. No, ni madres, ¿sí? Necesitan que sea íntegro para que hagan bien la cuenta, que salga bien la cuenta, ¿sí? ¿Qué dice en otro apartado? Vamos a ver en otro apartado. Debe de haber más. O sea que todo eso lo hicieron ellos con alevosía y ventaja, abusando de la ignorancia a veces de nosotros como trabajadores, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros desconocemos como trabajadores, pero si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a reunirnos y charlar y ver los asuntos importantes que tenemos como trabajadores dentro del trabajo y del gobierno y de las empresas, vamos a entender cuáles son las magnitudes y en qué problema nos meten los patrones. ¿Tu nombre, por favor? Juan Nazario Alfaro Palacio, Policía Tercero, acreditado de la Policía Estatal Preventiva. Presidente de la Asociación Sexal, Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador. Y estamos luchando para seguir peleando los derechos laborales de los trabajadores. Seguimos peleando para que tengan una dignificación real. Seguimos peleando jurídicamente por aquellos que han sido despedidos injustificadamente. Gracias, Nazario. Dice aquí, una vez... Pues, amigos de Archivo Digital, hasta aquí nuestro reporte. Así las cosas aquí en el complejo administrativo del gobierno del estado. Que tengan excelente tarde.